Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Nuevamente, entrevistando y conversando con el doctor José Obdulio Gaviria, hombre importante en Antioquia y en Colombia. Reconocida su capacidad intelectual, su poder de convocatoria y su gran aporte a la sociedad en general. Quedamos con él que íbamos a continuar hablando de los gobernantes e íbamos a irnos al gobierno del doctor César Gaviria. Pero tengo que parar en este momento porque, fuera de darle un cordial saludo, hablaremos del alcalde de Medellín. Cordial saludo, hombre. Antonio, encantado de acompañarte nuevamente. Un saludo a todos tus oyentes y televidentes. Hombre, voy a pegar ese salto de 30 años. Esa renuncia, ¿por qué la hizo el exalcalde hoy? Bueno, te quiero contar lo siguiente. Medellín en el escenario nacional siempre ha brillado por su clase dirigente, particularmente con la generación de Carlos C. Restrepo. Entonces, miremos Carlos C., año 1914, su presidencia. Él había fundado la Cámara de Comercio de Medellín, tenía una playa de dirigentes de un nivel extraordinario. Ya hemos hablado, por ejemplo, de Pedronel Ospina, de Tulio Ospina, del mismo Mariano Ospina Pérez, hijo de Tulio. Y bueno, pero no sé si mencioné a Carrasquilla, el escritor. No lo mencionamos. Carrasquilla era de ese grupo. Incluso en una tertulia de ellos, acá en Medellín, se habló de que no había novela urbana. Y entonces Carrasquilla dijo: yo voy a escribir la primera. Escribió Frutos de mi tierra. Y que fue realmente la primera novela urbana, que coincide un poco con la del hijo de Marroquín, que es Lorenzo Marroquín, que también escribió novela urbana. Pero esta, dijéramos, es la primera novela urbana colombiana. Me miento este Marroquín y después hablaremos de él y su incidencia en el desarrollo histórico de Colombia, ¿no? Sí, sí. Okay. Su mala incidencia. Su mala incidencia, sí. Perversa incidencia. Entonces, bueno, esto para decirte que la clase política antioqueña ha sido muy interesante. Tampoco pues es que sea de genios, todos genios y todos buenos, no, pero sí juiciosa y con una imbricación muy interesante que no existe en toda América Latina, y es el empresariado presta dirigentes al sector público y el sector público acumula experiencia y conocimientos y va al sector privado. Imagino que mires, eso no se llama, como ahora intenta ese señor Quintero, hablar de una especie de puerta giratoria, no. Es que la experiencia privada y la experiencia pública son muy combinables. Bueno, por ejemplo, la primera ciudad que planificó o planeó su estructura urbana fue Medellín. Ahí tuvo mucho que ver un tipo foráneo, forastero, que se radicó en Medellín y se convirtió en una figura trascendental para nuestra historia, que fue Mariano Ospina Rodríguez, es decir, el papá de Pedronel y el papá de Tulio. Él llegó acá huyendo. ¿Qué pasó? Él estuvo metido en la conspiración septembrina, o sea, intentó matar a Bolívar. Y entonces, huyendo, llegó a Medellín y aquí casó, como se decía antes, con una de las Vázquez, que eran dos mujeres muy bellas, hijas del hombre más rico, dedicado a la minería. Entonces, no solamente casó con una, sino que casó con las dos, porque en esa cultura judía nuestra es muy normal que si muere la esposa, el marido pida la mano de la otra hermana. Y eso ocurrió con Mariano Ospina. Y encuentra uno en la década del 50, antes de la década del 50, en la década del 40, una proposición o una propuesta de Mariano Ospina Rodríguez, ya antioqueñísimo, era bogotano, más que bogotano, era cundinamarqués, aindiado. No sé si sabías eso. Sí. Y entonces dice
que la ciudad de Medellín, que en ese momento era un pueblito, Sí, Belén era otro pueblito, cada uno La era América era sí, otro pueblito, San Antonio, pequeños villorios, como diría. debe dejar una zona de respeto al río, a los meandros del río, y que además sea la circulación de Medellín. Y entonces, Años 50, ¿no? del siglo XIX. Del siglo XIX. Después vino un personaje muy extraordinario, estupendo, que es un señor Restrepo, un gran planificador de la ciudad. Estamos hablando ahora 100 años después. Y también dejó establecidos esos retiros en la planificación. Luego vino el doctor Julián Koch Arango, de una saga de personajes muy interesantes. Entre otras hay dos temas que es importante hablar, ya que para no perderlos, la minería, la arguería y el desarrollo, ¿cierto? Claro, van unidos. Lo que se llama la acumulación de capital. Ahora hablamos un poquito de eso. Entonces, este doctor Julián Koch no solamente planeó, sino que hizo lo que se llamó la cosa del río, la canalización del río Medellín. Y te iba a decir eso de la acumulación de capital. En Antioquia hubo unos sectores capitalistas muy importantes desde el mismo momento del nacimiento de la República. Yo no sé cuál sea tu parentesco con los Montoya que financiaron a Santander. Esos Montoya terminaron en Bogotá, son una familia bogotana, pero también muy arraigada y con muchos vínculos con Antioquia. De hecho, muchos de ellos han regresado. La nuestra va de Urrao, Betania, en la parte Esos de son occidente. rionegreros. Sí. Los Arrubla, también financiadores. Y entonces, en este desordenado, digamos, contar el acontecer de la formación antioqueña, hubo un personaje muy interesante que es expresión de esa acumulación del capital minero combinado con el capital que se fue formando a través de la arriería como empresa. La gente cree que un arriero es un hombre para ir con un echándole, empujándolo al burro. No, es un empresario del transporte en mula. Sí. Y entonces... Y así se desarrolló la parte textil. Esos capitales pasaron a la industria. Es correcto. Por ejemplo, Postobón, es una historia muy bella. Entonces, Coroliano Amador fue, dijéramos, el primer gran rico colombiano. No te tocó, no, sí te tocó conocer el Palacio Arzobispal. Sí, claro, claro. ¿Sabe qué era el Palacio Arzobispal? En donde es una de las grandes crímenes. Hoy hay un centro comercial. No, de lesa humanidad. De lesa arquitectura. Era en toda la esquina de la playa con hoy la Oriental. Eso se llamaba, bueno, yo me acuerdo de la calle, ahí quedaba el Palacio Arzobispal. Pero donde hoy es Banco Quiero. Sí. En toda esa esquina. Sí, el edificio más bello que usted pueda imaginar, de una sola planta. Esa era la casa que hizo Coroliano Amador para su hijo en la década del 10 del siglo XX. Lo que pasa es que, acordate la muerte de una serie de jóvenes en la pandemia llamada la gripa aviar, creo que era la... Sí, la española que llamaban. La española. Sí. Y entonces ahí murió y él regaló eso a la curia. La otra que estás diciendo es el centro comercial, sí. Es un edificio posterior que se hizo luego de que compraron el Palacio Arzobispal para tumbarlo y pasar ahí la avenida Bélgica, se llamaba esa calle, creo. Entonces, Antioquia pues tuvo una acumulación de capital interesante, unas familias muy fuertes en la industria, en el comercio, en la banca. Antioquia, realmente la primera circulación de moneda con impresa. Y acuñada, como dicen. No, acuñada la metálica. Esta era impresa, billetes, eran privados, de empresarios antioqueños que imprimían billetes, su seriedad y su, además, dijéramos... Reputación. Reputación, sí, les permitía hacer ese tipo de cosas.
Entonces la ciudad comienza a crecer, hay unas zonas bellísimas, la gente no sabe lo que era la playa, la gente no sabe lo que... Cuando no estaba pavimentada, cuando tenía Era, la era, quebrada, en quebrada. era una quebrada con los dos lados, bellísimo, palacios realmente. Lo que era, por ejemplo, la calle Bolivia, lo que era las principales calles, algunas en la zona del Espíritu Santo hacia abajo, de Prado. Y entonces la ciudad, puede decirse, tuvo unas grandes administraciones. Y todo el mundo respetaba muchísimo al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia. Eran como dijéramos patricios en el escenario nacional. No hablemos, yo creo que ya hablamos en el anterior de Pedro Justo, Pedro Justo fue pues, éramos el non plus ultra de la administración pública y de la conducción política en Colombia desde el estado de Antioquia. Entonces, bueno, uno no puede creer que hayamos llegado a donde caímos con la elección de Quintero. Quintero es la elección del oprobio. Quintero es la expresión de todo lo vulgar, de los soez, en todos los sentidos. No sé si has seguido una doctora, colega nuestra, que se llama Tiché en YouTube, perdón, en YouTube no, en Twitter, o en el viejo Twitter que ahora se llama X. Sí. Ella es una abogada, es una especialista en derecho tributario, sabe mucho de contabilidad, sabe toda la letra menuda del seguimiento de las cuentas. Se puso a mirar las cuentas del señor Quintero, no puedes creer. Desayunaban con pulpo, almorzaban con un plato Langosta. de langosta y terminaban con unos nombres que yo ni me sé, de 700, de 600 mil pesos de plato. Más pedían los mejores vinos, todo eso de cuenta de nosotros dos, de cuenta de todos los que nos rodean, es decir, con la plata del municipio de Medellín. Entonces, eso dijo... Que la caja menor no es para eso, no es para lucrarse, ¿no? La caja menor es para facilitar cosas de la administración. La operación. Exactamente, pero que no pueden órdenes de compra para borradores o tinta o para algún tema de transporte inmediato, etc. Y entonces llegamos a ese punto. Yo creo que cuando se examinen las cuentas, como las ha examinado Tiché, a quien felicito, no la conozco, pero la felicito por el trabajo que hizo en favor de la cultura política y en favor de la ética para esta ciudad y este departamento, vamos a encontrar que lo de los Moreno Rojas fue realmente una especie de juego de niños. Frente a esto. Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, creo que la directora del periódico El Colombiano, en una tertulia que ella hace para analizar los temas del día, se reunió con su segundo a bordo, que creo que es como el editor político, y estuvo hablando de este tema, que el gerente de las empresas públicas de Medellín, un hombre respetable, el primer gerente del señor Quintero, un colega nuestro también, Guillermo, ¿qué apellido es que es? Con el que salió peleado. Sí, claro. Salió peleado porque el hombre de frente le dijo que él venía era por lo de él. Y póngale cuánta plata, dice la directora del Colombiano, era lo de él en empresas públicas de Medellín. Póngale una cifra. No, pues frente a los ingresos de PM deben ser miles de millones de pesos. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. De eso hablaron, lo oí. O sea, no te pueden demandar por injuria y calumnia ni a mí. Yo simplemente estoy diciendo que le oí decir a la directora del Colombiano esa cifra. Entonces, ahora el hombre cree que porque tiene todo ese dinero, comillas tiene, va a ser presidente de la República. La verdad es que la presidencia de la República es un escenario de grandes ligas. Ah, no, que llegó Petro. Sí, pero Petro de todas maneras grandes ligas de la política de la izquierda. Que es decir,
ahí está lo que produce la izquierda. Es como decir que el señor Ortega en Nicaragua no es grandes ligas de la maldad, pero es grandes ligas. O el señor, el actual presidente de Argentina, Fernández, Alberto Fernández. Que es una nulidad en economía, que es un hombre sin principios. Sí, pero grandes ligas, de todas maneras de la política. Este no, este es un hombre tramitador político de muy baja estofa, que realmente hiere la historia de una ciudad que en general, habrá excepciones, yo no las recuerdo, pero en general hace gala de una gran administración pública que se observa en el desarrollo mismo de su infraestructura y de fenómenos mundiales considerados casos en la administración pública e incluso en la administración empresarial, como es, por ejemplo, las empresas públicas de Medellín. Hombre, ¿podría uno calificarlo como la alcaldía peor en la historia de Antioquia? No tiene comparación. Esto es sin parangón ninguno. Parangón de decir, bueno, que de pronto la de fulano, no. Esto no tiene, como te digo, está fuera de serie, ¿no? Como de langostas, los langostas de las que vuelan, que llegaron y destruyeron mucho capital social. Nunca la ciudad de Medellín tuvo situaciones de ornato, mantenimiento, aseo, como las que tenemos hoy. Hombre, en 3 años, 9 meses de gobierno, perdimos 20. Sí, porque sí se pierden, porque además la reconstrucción luego es muy difícil. Claro que no estoy diciendo que no haya reconstrucción, la va a haber. Seguramente a partir de enero volvemos a ver calles más o menos barridas, volvemos a ver pintando los puentes, todo ese amarillo que se perdió de las barreras de los puentes, volveremos a ver... más disciplina. Disciplina social, volveremos a ver las calles recuperando pues su estado de pavimentación, etcétera. Los colegios, me dicen, yo no he ido a ningún colegio, me dicen que se les cae a los niños los techos, me dicen que la comida, lo del plan de primer, ¿cómo se llama? PAM, creo. PANEA. Sí, buen comienzo. Buen comienzo. Está totalmente perdido. Todo lo del cuento de la conectividad y de los computadores parece que es desastre, un bluff. De manera que eso, además hay unas cosas insólitas. Hablando con alguien sobre un hueco que se abrió en la regional, en la zona centro-norte, me dijo que es que el acueducto de Medellín está totalmente abandonado. Es decir, que las empresas públicas de Medellín tenían que mantener, mediante sistemas electrónicos, etcétera, revisiones de cómo están las tuberías, etcétera. Eso está manga por hombro. El río Medellín está por colapsar en el norte, en una zona como un ancón que hay en la parte entre Girardota y Copacabana, que está socavando donde está nada menos que la doble calzada, etcétera, etcétera, y nada de eso les importa. Nada, absolutamente nada de eso ha tenido cuidado por parte del área metropolitana en esta gestión, por parte de la administración de Medellín, que éramos la madre, que debe mirar por los hijos, que son los otros 8 municipios del Valle de Aburrá. Bueno, pero los ciudadanos de Medellín deben pronunciarse enérgicamente contra una eventual candidatura de este señor Upegui o la de Esteban Restrepo. No puede ser titulares únicamente, sino que masivamente digan no a este tipo de señores. Curiosamente, eso tiene una expresión bondadosa, benéfica o buena para la política antioqueña. La política nunca es tripartita o cuatripartita. Siempre, por más que tengamos el caos de partidos que tenemos, que ya hemos hablado de eso, termina siendo una competencia entre corrientes, 2 corrientes. Y hoy está la corriente, dijéramos, democrático, liberal, decente, de rectificación y de volver a tomar lo público como un asunto de todos, que es, por ejemplo, Federico Gutiérrez en la alcaldía de Medellín, o por ejemplo Andrés Julián Rendón, que está encabezando
las encuestas ya para la gobernación, versus esta corrupción, que es una alianza petro-quinterista, que incluso es tan delicada y tan malévola que una persona como Bolívar, que la representa en Bogotá, la rechaza el apoyo del representante del petroquinterismo de Medellín. O sea, el señor Quintero anunció que va a ir a intervenir en la campaña electoral en Bogotá a favor del candidato de Petro, y el señor Bolívar dijo, no, aquí no se meta, no me gusta, no lo quiero. Entonces, y espero que en las otras partes que también lo rechacen, ¿no? Sí, en la única parte el Valle. Es que en toda parte es una representación de los soez, del lenguaje vulgar, de lo que llamarían los filósofos las benévolas, de las furias, lo peor de la maldad. Y entonces eso no le está cuajando en ninguna parte. Mire, ellos gobernaron por las elecciones del 19, que fue un gran error de todo el conjunto de la democracia colombiana, Bogotá, Medellín, Cali. Cúcuta, Cartagena, Manizales, las principales ciudades del Valle, Villavicencio, y si quiere siga. Todo eso ha sido un desastre. Es que ninguno se salva, ¿no? Ninguno. En toda parte lo que ha habido es corrupción, mucho robo, mucho uso de lo público para el jolgorio, para las fiestas, para el pago de sistemas de sonido, para el pago de orquestas, pero cero inversión, abandono de los acueductos, abandono del sistema eléctrico, abandono del transporte público masivo, de las vías, de todo, sí, de la educación, de la infraestructura. Y el que queda perjudicado es el ciudadano normal. Entonces todo eso va a ser derrotado. Ahora, ¿en qué proporciones? Yo espero que en Medellín sea derrotado en una proporción de 60 a 15 o a 20, evidentemente, que sería 60 Federico, 15 o 20 el señor Upegui, que realmente es el segundo. En Antioquia te doy una noticia que podría sorprenderte, y es que para la gobernación de Antioquia, los que hoy están de segundo y tercero desaparecen. Luis Pérez, por ejemplo, no es la figura a quien confrontará electoralmente el pueblo antioqueño. ¿No crees, hombre? No, es Esteban Restrepo. Este dato te va a decir cómo es la cosa. En primer lugar, hubo una encuesta de un sistema Atlas que ha funcionado en los Estados Unidos, y funciona porque allá el mundo virtual ya es el mundo real. O sea, la gente se mueve en esas autopistas, es entrevistable o es encuestable desde el computador, y el resultado funciona. Las elecciones de Trump y las elecciones de Biden mostraron que eso sí funciona. Aquí se intentó, lo hizo La Silla Vacía con un contrato o con una alianza con Atlas, y le dio un resultado un poco deforme, raro. 35% Andrés Julián, 20% Esteban Restrepo, y los demás desaparecidos. Sí. Eso pero es raro, ¿cierto? No es raro, no es sino raro, que es la realidad virtual. Es la realidad virtual, pues para ponerlo en otros términos. Así es. Y entonces eso se va a notar mucho en el área metropolitana. Las encuestadoras tradicionales desaparecen. No, porque ellas mismas pueden utilizar ese mismo sistema. Ah, bueno, estamos hablando de se tienen que transformar. No, eso va a ir transformándose de acuerdo al avance de la cultura electrónica de los pueblos. Pero entonces, hoy yo sí he estado observando, nosotros hacemos encuestas, que Restrepo crece, Luis Pérez baja y Luis Fernando Suárez baja. Y eso al final, estamos a 20 y pico días, al final eso se va a reflejar en ese fenómeno extraño. Yo inclusive, riéndome con gente experta en los temas y maltratándolo en el sentido de estrujándole la mente y la capacidad de augures, les he dicho eso. He dicho, ¿ustedes quién creen que es el segundo en el resultado electoral de Antioquia? Entonces todo el mundo me dice Luis Pérez, le digo yo, apunte, Esteban Restrepo, pero con una proporción de diferencia muy grande a favor de Andrés Julián, creo yo.
Bueno, personajes como Cristian Halaby, que surgió últimamente y lo hace bien, o el Parche, Mauricio Tobón. ¿Qué opinas? Yo creo que Cristian debiera, o debiera no, es una persona que nos hace un gran favor incursionando en lo público, en la política. ¿Cuántos Cristian vamos a tener? No sé, pero yo espero que muchos. ¿Qué debe hacer él para la campaña electoral? Sopesar bien cuál es su resultado y si ve que el resultado inaugural, porque se está entrando por primera vez a la política, no es muy bueno, podría perfectamente hacer un acuerdo de presentación con el candidato que puntee las encuestas, que seguramente va a ser Andrés Julián, para, dijéramos, tener unas primeras actuaciones públicas, de pronto en juntas directivas, porque él es un hombre empresario que no creo que le interese pues entrar en una secretaría, pero si es su interés también, podría ser importante que lo hiciera. A mí me parece que son necesarios, bienvenidos, y yo se los digo es como generación. Esa generación necesita tener digamos, un acumulado de personalidades, hombres, mujeres, jóvenes, con mucho entusiasmo por lo público y que ojalá incursionen en él. Yo, por ejemplo, vea, cuando veo a una persona como Julián Hernández, tendrá 30 años, supongo yo. Sí, no tiene más. Yo pienso ¿qué estará haciendo esta señora dentro de 20 años? Cuando apenas tenga 50, que hoy es juventud. Las mujeres de 50 años son muy jóvenes. ¿Qué estará haciendo este muchacho Oviedo de Bogotá? Salvación Nacional? No. No, es Toledo. Toledo. Okay. Que encabeza la lista de Salvación Nacional. ¿Qué estarán haciendo todos esos jóvenes que hoy se están presentando al Consejo? Entre otras cosas, ya que mencioné el nombre, el apellido Oviedo, pero en Bogotá, ¿qué tal lo hará él como alcalde? Es un hombre que no es definido en principios y eso es dañino. Por ejemplo, sus respuestas son muy atenidas a lo que puede favorecerlo en cuanto a simpatías o rechazo en determinados sectores. Y esos cálculos nunca dejan un buen balance. El ejemplo nítido es un señor que se llama Javier Milei, que está encabezando las encuestas y que podría llegar a ganar en primera vuelta. En Argentina. Donde no hace concesiones de principio. Cero concesiones de principio. Hombre, yo lo oigo permanentemente. Además, me encanta oírlo por su claridad, por su vehemencia, por su, además, conocimiento. Es un genio. Es un genio, ese tipo, y su figura. Es un personaje importante y lo va a hacer en Argentina y va a recuperar Argentina. Me voy a tirar de informado. Hace 3 años vengo hablando de él. Yo inclusive le recomendé al presidente Uribe que lo siguiera. Se reunió con él hace por ahí 2 años. Hice un programa respecto a quién era él y su papel en la campaña y me atreví a decir hace tiempo, cuando todavía era como un fenómeno, una especie de folclórico, sí. Folclórico entre comillas, es decir, lo intentaban convertir en un fenómeno folclórico. Porque es el histrionismo, eso. Sí, porque lo hace bastante bien además. Sí. Y por lo tanto, debo decir lo mismo que dijiste, yo lo sigo y lo sigo sin prejuicios. Por ejemplo, le escribí una especie como de respuesta a una persona que yo admiro mucho por su inteligencia, no solamente por su belleza, que es absoluta, pero por su inteligencia, que es Amparo Grisales. Amparo Grisales se hizo eco de una posición sobre Milei que es muy propia de sectores que seguramente influyen en ella, como por ejemplo el Grupo de Puebla. Ella, por ejemplo, es una persona muy amiga y respeta mucho al expresidente Samper, pero también respeta mucho a Uribe, etc. O sea, sin actitud pendenciera le escribí diciendo que va a ser presidente de la República Milei, que ojalá ella sea la equivocada y yo no, pero que también yo puedo estar equivocado y sea un desastre. Pero
En el trino lo menciono, hay 7 u 8 aseveraciones sobre lo que la izquierda ha intentado hacer creer de Milei, que es lo mismo que han intentado hacer creer de otro personaje muy interesante, no del nivel de Milei, en Chile. Resulta que allá hace poco se formó un partido republicano, un señor Katz, y entonces la derecha, la izquierda, que en Chile es muy fuerte, está gobernando, intentó convertirlo en una especie como de... Boric tuvo que bajar la guardia, ¿no? Perdió la constituyente. Boric es el pasado. Boric lleva 2 derrotas Totales. que lo hacen hoy inviable. Su gobierno está en la misma situación de Petro, 63% de opinión desfavorable. Él entró con un proceso constituyente que ellos mismos habían construido. Y lo perdieron. Con la estupidez quitemos la palabra estupidez, pero arrogante, con la debilidad del presidente Sebastián Piñera, que les hizo todas las concesiones habidas y por haber, y ya fue derrotado en un primer momento con una votación bastante buena, 64%, bueno. Y luego, entonces, le hacen otra vez una concesión los sectores del centro derecha y vuelven a convocar una elección y la vuelven a perder, y la ganó esta vez Katz, que está controlando la mayoría de una especie de constituyente que allá se llama como una especie de cuerpo constitucional a ver si logran al fin reformarla. No ellos tienen un sistema de encuestas muy bueno, se llama CADEM, que es una empresa que presenta semanalmente resultados del estado de cosas. Y estuve estudiando la semana pasada las proyecciones y todas las pierden. En todos los escenarios pierde la izquierda respecto al tema constitucional. Allá en Colombia, en Argentina, hay un proceso de transformación otra vez, ¿no? La gente ya conoció lo que era sufrir con la izquierda. Pero lo más positivo, lo que más me alegra, me agrada, que yo me entusiasmo, es que en el Cono Sur se está construyendo un régimen liberal de muy alto nivel intelectual, de mucha capacidad en la guerra cultural, de mucho elemento filosófico, de mucha capacidad de análisis de todos los factores macroeconómicos, que está convenciendo a la gente. Y eso va a cambiar completamente la sociedad del Cono Sur. Y yo espero que eso suba. Cuando hablo del Cono Sur son 3 ejemplos. Los uruguayos, que hablan poquito, los uruguayos hacen, están desarrollando una economía ejemplar. Y además, toda la vida, ellos siempre han sido el país más próspero de América Latina. Tienen 3.800.000 habitantes, una extensión de plana, bonita, con ganado y con mucha agricultura. Exactamente, y un sector financiero. Y un sector financiero fuerte y una parte turística grande. Argentina, que define ese temita ahora en octubre o a más tardar en noviembre. Y Chile. Chile todavía tiene un proceso parecido al nuestro. Sí, Chile nos lleva 6 meses de gobierno. Quedan 2 años. Le quedan 2 años y medio. Pero esos 2 años va a ir perdiendo y perdiendo. Todos los indicadores muestran que es un desastre la administración de Boric. Tiene un ministro de Hacienda absolutamente plegado a sus locuras. Ya están comenzando a generar la sensación de que deben emitir y que la emisión es una especie de panacea para que haya inversión y trabajo y no sé qué, que eso cuando todo el mundo, y se los ha enseñado Milei con demostraciones matemáticas, que toda inflación es producto del incremento de la masa monetaria, que toda inflación es un fenómeno monetario. Miren, señores, como cuando iniciamos dijimos vamos a hablar un poquito, antes de meternos al tema que teníamos planeado, del alcalde de Medellín. Pues no solamente salimos hablando de ese señor, que hoy está por fuera, out, y seguirá en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y nos hemos ido metiendo en otro tema de países y de izquierda, derechas y posibilidades de los gobiernos. Pero yo quiero
parar en este instante, aunque vamos a seguir inmediatamente, porque volvemos a hablar en un minuto de los gobiernos colombianos. Voy a cobrar una cuentecita con Quintero. En entrevistas, y me llamaron los amigos a decirme que en entrevistas decía que hay que acabar con el pasado y que el pasado es Álvaro Uribe, Fabio Valencia Cosio y yo. Y yo debo decirle que yo lo único que he hecho en Medellín es, en lo público, es que fui miembro del consejo directivo del ITM y dejé una colección de las 20 obras que él nunca leyó, que debe leer todo antioqueño, o por lo menos todo medellinense, o medellinita, o como se nos quiera decir, en el ITM, y que se las recomiendo para que vea lo que es el antioqueño, que usted no representa. Su paso para la historia de Medellín es como una especie de paréntesis o de bache que todos esperamos tener olvidado por ahí en un añito siquiera. O antes. O antes. Sí, porque en enero ya tenemos un nuevo alcalde que es Federico, que yo creo que reemprende la labor. No terminamos por una pregunta que yo le iba a hacer. Esa renuncia no se la había presentado al gobernador de Antioquia, no al presidente. No, porque es distrito. Ah, por ser distrito especial de Medellín. Y Ya. por eso elige el presidente, nombra, no elige, nombra el presidente de la República. Ah, por ser distrito, sí. Es una cosa vergonzosa que muestra también cómo se está manejando lo público en Colombia. A las 11 de la noche, un sábado, y ya le tenían listo el decreto de nombramiento. Una cosa, una colusión entre lo peor de la política colombiana y de la política regional. Muy bien, nos vamos a meter enseguida en el tema que teníamos. Gaviria, Y Gaviria y presidente. 1990-1994. Y siguiente, ¿no?